Buenas noches, gusto saludarles, poder tener el estudio en esta noche. Hoy vamos a estudiar un poco acerca de lo que enseña San Juan, lo que enseña el apóstol San Juan. ¿Alguien sabe alguna característica del apóstol Juan? ¿Cómo se le conoce a ese discípulo? El hijo del trueno, el discípulo amado, ¿qué más? El discípulo del amor. ¿Sí? Era un hijo del trueno, ¿verdad? Era alguien que estaba acostumbrado a odiar. Era un chamaco explosivo, ¿cierto? Aquí no tenemos ninguno de esos, ¿verdad? No, aquí no hay ningún niño explosivo, no hay ningún joven explosivo, ninguna hermana explosiva. Todas aquí son lindas, ¿cierto? Cierto. Ahora, ¿por qué se ríen? ¿No hay? ¿No hay niños que renieguen aquí? ¿No hay ningún hijo del trueno? ¿Sí? Sí hay. Tú no, ¿verdad? Tu hermanito. Fíjense, a Juan se le conoce como el hijo del trueno, pero ese carácter, sin duda alguna, que fue pulido. Juan fue el que se acercó más a Jesús. Era bien joven cuando estuvo caminando con Jesús, por lo tanto, él sentía esa necesidad de un padre, ese deseo de estar cerca de Jesús, y añadiéndole a eso, sin duda alguna que cuando uno añora la santidad, el Señor obra, ¿cierto? El Señor obra. Esta semana venía en la lección de los niños una pregunta que mi esposa contestó. La pregunta decía: ¿has tú encontrado a alguien en tu caminar por tu vida cristiana a tal grado de que cuando conoces a esa persona, sientes tú que esa persona tiene la presencia de Dios en su vida? ¿Sí? ¿Han conocido a alguien? ¿Han conocido a alguien que cuando tú platicas con esa persona, te entablas una amistad con esa persona, tú sientes que cada vez que estás con esa persona te beneficias? Imagínate el corazón de Juan, el estar constantemente al lado de Jesús, y él sentía esa necesidad de estar con Jesús, porque sabía que si estaba separado de Jesús, ¿qué pasaba? ¿Qué pasaba? En cuanto estaba lejos de Jesús, quería ser más, quería ser mayor. De ahí que un día, cuando iban caminando todos los discípulos, Jesús venía caminando enfrente y los discípulos venían atrás. ¿De qué venían platicando los discípulos? Jesús mismo, cuando tuvo oportunidad, se sentaron a platicar por ahí. Después de que llegaron, se sentaron, Jesús lanzó la pregunta: ¿qué pláticas son las que tenían allá en el camino? Señor, venimos hablando de las mariposas, de los pajaritos, qué bonitos se ven en el campo. Ellos sabían que Jesús sabía. Jesús les dijo: miren, cualquiera que quiera ser el mayor, tendrá que ser siervo de todos. Porque cualquiera que se ensalce, será humillado, y el que se humilla será ensalzado, será enaltecido. Fíjense ustedes, ellos querían ser el primero, tenían un espíritu. Ahora les pregunto yo, ¿de quién es ese espíritu de querer mandar, de querer ser más? Satanás. La Biblia dice que Satanás quería ocupar el lugar de Dios, quería sentarse en el puesto de Dios. Ahora fíjense ustedes, no tiene nada de malo aspirar ser mejor cada día en todos los aspectos, pero desear tener el lugar de Dios, desear ocupar el lugar de Dios y sentir que uno no tiene pecado. ¿Cómo se llama eso? Pecado. ¿Sí? Ahora fíjense, San Juan es el que descubrió algo.
Él descubrió que cuando está cerca de Jesús, él puede crecer espiritualmente. Él descubrió que cuando está dependiendo de Jesús, él puede mantenerse firme. ¿Y qué pasa cuando se aleja de Jesús? De ahí que él es el único, escuchen esto, es el único que registra. Ahí en San Juan capítulo 15, él registra algo bien interesante. Él dice, yo soy la vid verdadera y vosotros, ustedes son los pámpanos, las ramas. Toda rama que no lleva fruto será cortada. Y toda rama que permanece en mí lleva mucho fruto. Y fíjate qué dice. Y mi Padre la podará, dice, para que lleve más fruto. San Juan entendió esto. Él dijo, ya me di cuenta. Ya me di cuenta que cuando no llevo fruto, cuando estoy pecando, es porque estoy separado de Dios. Es porque estoy separado de Jesús. ¿Saben ustedes que de todas las veces que se utiliza la palabra hamartía en la Biblia, hamartía quiere decir pecado? Cuando se refiere a hamartía en el Nuevo Testamento, la palabra pecado, 25% de esas veces las menciona San Juan. Es decir, de todas las veces que en el Nuevo Testamento se menciona la palabra pecado, Juan las menciona nada más en Primera de Juan. ¿Qué les dice eso? Que la teología que tenía San Juan en cuanto al pecado era bastante seria, bastante firme. Y si ustedes se toman el tiempo, se van a dar cuenta ustedes en qué consiste el pecar y en qué consiste el no pecar. San Juan lo entendió perfectamente. Ustedes pueden comenzar a leer desde Primera de Juan 1.1. Vamos a abrirlo. Primera de Juan 1.1, y en esta noche quisiera que descubrieran en qué consiste, que descubriéramos juntos, en qué consiste el poder crecer. Primera de Juan 1.1 en adelante. ¿En qué consiste el crecer espiritualmente, el mantenerse con fuego dentro de uno? Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos, ¿qué? Ahora, quiero que me ayuden en esta tarde. Primera de Juan 1.1. Fíjense, ustedes subrayen ahí o apunten los verbos que tienen que ver con relación. Fíjate, dice ahí, lo que era desde el principio, lo que hemos, ¿qué? Oído. ¿Qué había escuchado San Juan? Fíjense, ¿qué más sigue? Lo que hemos visto. San Juan oyó, San Juan vio. Dice, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado. ¿Qué es contemplar? Fíjense, esta palabra es bien interesante, hermanos. Ahora, fíjense, San Juan ya dijo anteriormente lo que hemos visto, pero ahora dice lo que hemos contemplado. ¿Sí? Son dos palabras bastante parecidas, pero son bastante también diferentes. Una cosa es ver, otra cosa es contemplar. ¿Cierto? ¿Qué es contemplar? Exacto, ver con detenimiento. ¿Sí? De ahí que mismo San Juan es el que dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. ¿Saben cómo se traduce en inglés esa palabra, mirad? Behold. Behold. ¿Qué quiere decir? Contemplar. Es bien interesante. Es bien interesante. Contemplar.
Miren atentamente con todos los detalles cuán grande ha sido el amor del Padre para que seamos llamados sus hijos. Así que contemplar tiene que ver con mirar detenidamente. Ahora, esto nos hace entender entonces a nosotros que para que nuestra vida cristiana sea una vida de continuo crecimiento, tenemos que aprender a contemplar, a mirar el carácter sublime de Jesús, a mirar el poder que tiene Dios para transformar nuestras vidas. Fíjense, y sigue diciendo, y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. ¿Qué es palpar? Tocar. Tocar con esas manos. Ahora fíjense, aquí podríamos sacar muchos sermones nada más de estos versículos, de este versículo. Palpar. ¿Cuán importante es el toque? ¿Qué pasa si tú a tu niño, fíjense, cuán importante es la relación que uno tiene con las personas? Ahora imagínate a un bebé. Imagínate un bebé que nace en cuna de oro, por decirlo así. Es decir, tiene todo. Pero nunca le hablan ni lo tocan. ¿Qué pasa con un bebé así? ¿Saben ustedes que ha habido experimentos tocante a eso? ¿Y saben ustedes cuál ha sido el resultado? Los niños mueren. ¿Sí? Los niños a quienes no los tocan mueren prematuramente. Quiere decir que es importante el toque. Es importante poder mirar a los ojos, poder sentir la piel de esa persona a quien amas tú, poder sentir ese calor. ¿Sí? Quiere decir, hermanos, que San Juan está diciendo, ¿saben qué, queridos hijitos? Porque Juan a todo mundo a quien escribe siempre lo trata de hijito. De ahí que dice, hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequéis. ¿Sí? Ahora dice San Juan aquí, lo que yo vi, lo que yo toqué, lo que yo contemplé, lo que yo escuché. Quiere decir que él había tenido una ¿qué? Relación bien cercana con Jesús. Dice, volvemos a leer la última parte del verso 1, dice, y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. ¿Quién era ese verbo de vida? Cuando tengan oportunidad, vayan a San Juan 1:1, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios. Este era en el principio con Dios, era Dios y era con Dios. De ese verbo está hablando San Juan. Dice lo que yo lo vi, yo lo toqué, yo experimenté su toque. Ahora, ahí está el secreto, hermanos, del crecimiento de Juan. Ahí está el secreto por qué San Juan dejó de ser el famoso hijo del trueno y llegó a ser ¿cómo? El discípulo amado, ¿verdad? El discípulo del amor. Ahora, dice el verso 2, porque la vida fue manifestada. ¿La qué? La vida. Fíjense que San Juan está hablando aquí acerca, no de un concepto. Cuando tú escuchas la palabra vida, ¿la vida qué es para ti? Tú puedes decir la vida, pues es un pajarito volando, puede ser el movimiento, ¿verdad? Algo que se mueve. Pero San Juan aquí está refiriéndose más que eso. La vida para San Juan es una persona. ¿Sí? Porque la vida fue manifestada. Él está aplicando la palabra vida a ese ser que se manifestó. ¿Quién es ese ser que se manifestó? Jesús. Dice, y la hemos visto. ¿A quién vio? ¿San Juan vio la vida? Sí, vio a Jesús. Y luego dice, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó.
Qué lindo. Ahora, este mensaje de San Juan, hermanos, es bien sublime. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él está hablando de una experiencia. Es más, yo no sé. El mismo San Juan dice, cuando ustedes vayan a los últimos versículos del capítulo, del libro de San Juan, dice que si existieran, si se escribiera todo lo que hizo Jesús de una manera exagerada, lo dice. No cabrían los libros, dice, para hablar de las cosas que hizo Jesús. Qué exagerado es San Juan. Él está hablando del poder, del amor de Jesús. Ahora, ¿por qué menciono esto? ¿Por qué mencionamos este concepto de permanecer en Cristo, de conocerlo? Porque mismo San Juan es el que habla, ¿sí? Ahí en Primera de Juan, capítulo 3, verso 9. Primera de Juan 3, 9. Y ahí quisiera que en los minutos que nos queda analizáramos un poquito acerca de este concepto. Y lo vamos a tener que seguir la semana que viene. Porque es un versículo bastante profundo que nos va a ayudar a nosotros a entender más la vida del cristiano, nuestras luchas. Dice, todo aquel que es ¿qué? Nacido de Dios, no practica el pecado. Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Pregunto, ¿cuántos pecadores hay en esta noche aquí? Si están pecando, hermanos, ¿qué está pasando? Dice que el que practica, todo el que es nacido de Dios, no practica el pecado. ¿Será, y esta es la pregunta, será que San Juan está diciendo que aquel que ha sido bautizado, que un día se entregó a través del bautismo a Jesús, o que aceptó a Jesús como su Salvador personal, ¿ya no peca? ¿No? Así debería de ser, ¿verdad? ¿No está diciendo eso? Dice la nena que no. Qué lindo. Hay que entenderlo entonces. Porque fíjense lo que dice el verso 8. El verso 8 dice, el que practica el pecado es ¿de quién? Del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Aquí dice, el que practica el pecado es del diablo. Practicar. Cuando se le dice, ¿quién practica? A ver, yo le voy a preguntar aquí, ¿quién practica atletismo aquí? ¿Quién practica el atletismo? En mi casa nosotros somos atletas. Fíjense, les pongo este ejemplo para que nosotros entendamos lo que San Juan quiere decir. ¿Sabían ustedes que mi esposa, mis niños y yo, cada año, este año no participamos porque nos pegó los kilos de más, ya no nos dejaron correr, pero desde que estamos aquí hemos participado en el maratón que se hace aquí en Lawton, ¿sí? ¿El qué? Primer domingo de octubre. Nosotros corremos ahí para beneficio de las personas que tienen cáncer, ¿no? En el Spirit of Survival. Ahora, fíjense, les digo una cosa, nosotros somos atletas unos 2 meses antes de la carrera. Ahora, les pregunto yo, si alguien me pregunta, ¿tú eres atleta? ¿Tú crees que estoy diciendo yo la verdad si soy atleta? ¿Quién es un atleta? El que tiene ¿la qué? La disciplina de practicar constantemente y está en esa forma. ¿Cierto? Y no tan solo que corre como loco, sino que también se cuida su alimentación, ¿sí? Lleva un registro sistemático de cuánto corre, qué es lo que debe de comer, qué es lo que no debe de comer, qué ejercicios hacer antes y después de practicar el deporte.
Eso es un atleta. Yo soy un fodongo bien hecho, hermanos, que nada más corro 2 meses antes de la carrera para ver si, y nada más para apoyar. No soy un atleta. Ahora, pongámoslo del lado de lo que está diciendo San Juan acá. San Juan dice, el que practica el pecado es que es del diablo. ¿Qué entendieron con este ejemplo? ¿Qué entendieron? Nada. Que no deben de practicar atletismo o que deben de correr. No. Es decir, San Juan está diciendo, aquel que está habituado a ser un pecador, que constantemente peca, a tal grado, escuchen esto, a tal grado de que hay una rebelión abierta en contra de la ley de Dios. Es decir, que sabe que está haciendo mal y lo sigue haciendo. Es del diablo. Cuando sabes que la ley te condena y que te está diciendo, eres un pecador, necesitas arreglar tus cuentas con Dios, y tú dices, fíjense lo que dice capítulo 1 nuevamente, capítulo 1 de San Juan, verso 8. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Primero de Juan 1:8. Sin embargo, lo que os escribo es también un mandamiento nuevo. No, no es ese. Primero de Juan 1:8. ¿Quién lo lee? Oh, perdón, es Primero de Juan 1:8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Y el 9? Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de todo mal. Gracias. Dice entonces que aquel que dice yo no he pecado. Ustedes en casa posiblemente, tal vez aquí no, yo he sabido que aquí no pasa eso. Ustedes han encontrado alguna vez, como dicen por ahí comúnmente, a sus niños con las manos en la masa y que digan, yo no fui, yo no lo hice. ¿Ustedes han escuchado a algún niño o han visto a alguno de niños que ha hecho eso? Yo recuerdo en una ocasión aquí en la iglesia haber encontrado un niño, que no había más niños, más que los niños que yo sabía que estaban, ¿no? Y uno de ellos agarró algo que estaba aquí en la canastita de ofrendas. Y le dije, ¿te lo llevaste? En cuanto le dije eso, quedó así, congelado el niño. No. Le digo, ¿no fuiste tú? No. Yo no robo, ¿o no? Y el pastor medio mentiroso también. Agarró el teléfono. Tic, tic, tic. ¿Qué hace, pastor? Llamándole al policía. Porque él sabe quién puso las huellas ahí, le dije. Él sabe quién puso las huellas y quién tomó ese dinero. Miren, hermanos, esa criatura comenzó a sudar. Se quedó pasmado. Y le digo, ¿no sabes quién fue? Le digo, porque el policía no tarda en llegar. El niño dijo, sí, fui yo. Le temió al castigo. Mucha gente solamente reconoce que ha pecado porque le tiene miedo al castigo. Lo agarraron con las manos en la masa. De lo contrario, seguiría en su mismo estilo de vida. Es decir, no hay una convicción, no hay una conversión de que está mal. Hermanos, y eso es serio. Aquel que dice, pero estoy bien. Yo estoy bien. No, yo estoy bien, así estoy bien. Hermanos, creo que es tiempo. Ya dentro de un mes y pocos días
va a terminar el año. ¿Saben ustedes eso? Y quiere el Señor que terminemos el año con nuestra cuenta saldada. ¿Sí? El Señor quiere que dependamos de Él. Me llama la atención que el que dice que no tiene pecado, este es un mentiroso y la verdad no está en él. Me gusta cómo concluye él esa frase, diciendo en el verso 9, esa palabra, capítulo 1, verso 9, comienza con un sí condicional. Ese no es el sí afirmativo. ¿Qué quiero decir con eso? Por ejemplo, les digo, a ver, ¿cenaste esta noche antes de venir a la iglesia? ¿Qué me contestan? Sí. Sí, los veo bien contentos a todos, ¿verdad? Ahora, esa es una afirmación. Pero San Juan no está usando el sí para una afirmación. Él está usando un sí condicional, lo que en inglés es un if. No es un yes, es un if. Es decir, que tú tienes, en ti está, en mí está, la decisión de seguir pecando, seguir mintiéndonos a nosotros mismos, diciendo, estoy ok, I'm ok, estoy bien, no tengo ningún problema, cuando en verdad sabes que tienes un problema. San Juan está diciendo, pero, dice, si confesamos nosotros nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Quiere el Señor, hermanos, que al estudiar esta carta de San Juan, podamos nosotros descubrir que en Jesús está la solución para no pecar. Y bien, surge la pregunta, pastor, ¿quiere decir que ya no peca uno? San Juan mismo da la pauta. Y él dice en el capítulo 2, dice en San Juan 2, el verso 1. ¿Lo leemos? Fíjense, él está hablando de cuando uno peca. Si uno peca, dice el diablo, si uno peca es un mentiroso. Si uno niega que ha pecado. Pero luego dice el 2, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y ahí viene otro sí, ¿verdad? Y dice, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, ¿a quién? A Jesucristo, el justo. Pregunto en esta noche, ¿cuántos quisieran experimentar ese perdón de Jesús? ¿Cuántos quisieran hoy acercarse al Señor y decirle, Señor, me doy cuenta que muchas veces yo mismo me engaño? Cuando vivo en pecado, no vengo, no arreglo las cuentas contigo y vivo, creyendo que estoy bien contigo. Quiero decirles, queridos hermanos, que va a llegar un día en que dejaremos nosotros de escuchar la voz de Dios diciéndonos, hijo, arrepiéntete. Y eso va a ser peligroso. Eso va a ser peligroso. Quiere el Señor que esa vocecita que escuchamos hoy nos motive a buscar el socorro a tiempo, a encontrar ese oportuno socorro del cual habla San Pablo ahí en el libro de Hebreos. Dice, acercaos pues confiadamente al trono de la gracia para encontrar oportuno socorro. ¿Cuántos en esta noche quisieran encontrar ese oportuno socorro? ¿Cuántos en esta noche quieren traer sus vidas al Señor tal y cual está? A fin de cuentas, como dicen por ahí, Dios lo sabe. ¿Cierto? ¿Cierto? Dios lo sabe. ¿A quién engañas? ¿A quién le engañas? A nadie. A nadie. Tú mismo te engañas. Si decimos que no hemos pecado, estamos nosotros mintiéndonos a nosotros mismos, nos queremos hacer tontos. Pero cuando decimos pequé, reconozco mi pecado, lo acepto, quedamos mejor. ¿Sí? Quedamos mejor. Es más, nos sentimos mejor. Y te digo la verdad,
y físicamente también nos sentimos mejor. Quiere el Señor bendecirnos, que en esta noche sea una noche de un nuevo comienzo al lado del Señor Jesús, un nuevo comienzo, una nueva experiencia dependiendo del Señor, amistándonos con Él, contemplarlo, tocarlo, palparlo, que sea el inicio de una nueva aventura en nuestra vida espiritual, en nuestra vida cristiana. Puestos de pie, concluyamos con una oración. Amado Padre que moras en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre. Te agradecemos por tu amor, por tu bondad y porque tú, Señor, nos invitas a contemplarte, a buscarte, a depender de ti, a estar pegados a ti, así como las ramas lo están al árbol, a la vid, y producir frutos. Permite, Señor, que nosotros aprendamos a vivir cerca de ti a tal grado que el pecar nos resulte horrendo, que podamos correr constantemente hacia ti para vivir, Señor, una vida pulcra, una vida más santa cada día. En tus manos ponemos nuestras vidas y de igual manera pedimos por nuestros amigos que están viendo este video, que también que pueda haber también resoluciones para vida eterna. En Jesús, tu Hijo amado, lo pedimos y agradecemos. Amén.